días. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, badakizuten bezala, baratzen zozketa egingo dugu, programa informatiko batekin egingo da, eta, azalduko ditugu pizkanaka nola jungo den zozketa hau. Buenos días, decía que estamos aquí para realizar el sorteo de las huertas de Pullana. Tenemos más solicitudes que huertas disponibles, así que haremos la distribución de las mismas con diferentes grupos y veremos en el día de hoy cuáles han sido pues, los que han tenido la suerte de poder disfrutar las huertas para los próximos 4 años. No nos vamos a alargar más. Le voy a dar la palabra a Maider Basurto, que es técnica de medio ambiente del Ayuntamiento de Irún, para que nos cuente un poco cómo ha ido el sorteo. Bueno, como ha comentado Borja, la adjudicación de las huertas se va a realizar por sorteo, teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo derivado de la COVID-19. El sorteo no puede realizarse de forma presencial, por lo que se está retransmitiendo a través del canal del Ayuntamiento. Para el sorteo se va a utilizar la aplicación informática municipal que de forma habitual se está utilizando en este tipo de sorteos, y la mecánica pues es muy sencilla. Junto con la lista definitiva de solicitudes admitidas para el sorteo que se publicó a finales de febrero, venía también un número para el sorteo que la aplicación ha asignado a cada una de las solicitudes. El sorteo lo que se va a realizar es de cada uno de los grupos existentes, hay 5 grupos diferenciados. Para cada uno de los grupos, la aplicación lo que va a hacer es sacar un número aleatoriamente. Ese número, para esa solicitud, se asignará el primero de las huertas de ese grupo, y de manera correlativa se terminarán de asignar el resto de huertas en función del cupo que hay para cada uno de los grupos. Y bueno, sin más, yo creo que ese es el mecanismo. A partir de ahora procedemos a sacar para cada uno de los subgrupos el número que compartiremos en pantalla. Y bueno, sorteo. Eskerrik asko, Maider. Así es, vamos ya con el sorteo. Como ha dicho, pues nada, que tengáis suerte. A ver a quienes os toca disfrutar de esta huerta, y como veis, pues vamos con los diferentes cupos que hay. Empezamos con el cupo A1, personas con discapacidad, que tenemos 8 solicitudes para 3 huertas. Bueno, pues este es el número que se le ha asignado en la primera de las huertas, y correlativamente se adjudicarán en orden pues, las 3 huertas que hay para este cupo. Vamos con el siguiente cupo, A2, personas que se desplazan en silla de ruedas. Hay una solicitud para 2 huertas. Hacemos sorteo, pero bueno, no hay problema. En este caso, bueno, cuando se publiquen las listas, se verá cuál de los 2 bancales elevados es el que se le ha asignado a esta solicitud. Siguiente cupo, B1, personas mayores de 65 años, son 26 solicitudes para 26 huertas. También hacemos el sorteo, aunque cada solicitud va a tener su huerta. El primero de los números que ha salido es el 19. A partir del 19, correlativamente, se irán asignando las huertas concretas de este. Hurrengoa, B2, hogeita hamasei eta hirurogeita bost urte bitarteko pertsonak, 110 eskaera eta 23 data. Lehenengo zenbakia 73, hemendik aurrera 23 baraztak esaituko dira. Eta azkeneko multzoak B3, 18 eta 30 urte bitarteko pertsonak, 28 eskaera egon dira 16 baratzerako. Hemendik 23 zenbakitik aurrera, esaituko dira zuzenean 16 baratzerako. Honekin bukatu dugu zozketa, hurrengo egunetan agertuko dira lista, ezok jakiteko
y valoratu zaizue barata, decía que nada, sacaremos la lista en breve y ahí podréis saber cada uno si os ha tocado o no las huertas, así que pues, enhorabuena a todos y a todas los que habéis sido agraciados y este es el caso.